Fundamentación teórica de la dislexia. El trastorno de aprendizaje son todos aquellos problemas, obstáculos y dificultades relacionadas con el aprendizaje en áreas como escuchar, hablar, leer, escribir y razonar, y que son intrínsecos al individuo, debiéndose a una alteración y o disfunción del sistema nervioso central. Un trastorno específico de aprendizaje es una dificultad específica en una o más habilidades necesarias para aprender que comienza durante la edad escolar y persiste hasta la edad adulta, causando un rendimiento académico bajo, además de un impacto negativo en la conducta y en el fracaso escolar. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es un trastorno específico basado en el lenguaje de origen constitucional, caracterizado por la dificultad en la descodificación de palabras simples, reflejando habitualmente una falta de habilidades en el procesamiento fonológico. Tales dificultades en la descodificación de palabras simples no son de esperar en relación a la edad a otras habilidades cognitivas. Otras reconocen que es un origen neurobiológico con problemáticas persistentes, pese a la atención adecuada por periodos de 6 meses o más. Se conoce desde 1887 por el oftalmólogo alemán Rufus Berlin como dislexia. Este trastorno de aprendizaje más frecuente y mejor estudiado del mundo porque es un factor muy común afectado al igual para ambos sexos. Del 5 al 17% de los niños en edad escolar de tipo de lengua establece ciertas prevalencias y que se presenta en comorbilidad con otras problemáticas de aprendizaje que no es lo mismo que tenga otros orígenes. La dislexia es un término alternativo que tiene entonces los siguientes síntomas observables: lectura de palabras imprecisa o lenta, con esfuerzo o poca posibilidad de comprensión de palabras leídas de esta manera, ansiedad académico permanente y persistente, y lamentablemente con más frecuencia de la esperada, en las siguientes consecuencias o síntomas indirectos: depresión, aislamiento, frustración, deserción escolar temprana, reducción de experiencia lectora, imposibilidad de acceder a un aumento de vocabulario en el desarrollo y conocimiento general. Factores genéticos y medioambientales que influyen en el origen de la dislexia. Genéticamente se adquiere por la transferencia genética. Del 23 al 65% de los niños disléxicos tienen un progenitor o progenitora disléxica. Esto se debe a los genes DYX1, C1, KIAA0319, DCDC2 y ROBO1. También tiene factores neuroanatómico-biológico, que son diferencias en estructura y función de las áreas circuitos neuronales que utilizan los lectores normales. Por ejemplo, el área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal de esta área, está asociada a la producción del lenguaje. El área de Wernicke, situada en el lóbulo temporal, esta área se encarga de la comprensión del lenguaje. Área visual, reconocimiento de letras y palabras escritas. Área temporal superior, procesamiento fonológico, es decir, la capacidad de relacionar los sonidos del lenguaje con las letras escritas. Área de circunvolución angular, comprensión del lenguaje escrito en la lectura de palabras irregulares. Además de tener efectos hormonales. Esto se debe a que estos efectos hormonales vienen a tener algunos trastornos talámicos. Esto da consecuencia un trastorno auditivo, lo cual afecta la discriminación de frecuencias débiles. Trastornos en la corteza parietal, afecta el área visual, detección del movimiento coherente débil. Trastornos cerebelosos, afecta el área motor, que da por sí una torpeza. Área fonológica, deficiencia específica del procesamiento fonológico, percepción, identificación y manipulación de los sonidos fonemas del lenguaje que permiten comprender el discurso que va evolucionando durante el proceso de aprendizaje. Conductual, denominación de errores, baja habilidad, velocidad lectora, comprensión al momento de leer alteradamente. Motora, postula una alteración en el cerebelo, automatización de conductas aprendidas como la articulación del lenguaje o las relaciones lectoras grafema-fonema. Perceptiva,
Dice que hay una percepción deteriorada de la audición de estímulos no verbales presentando de forma rápida. Visual es un déficit primario de control binocular con convergencia deficiente y dificultad de atención, uso espacial y rastreo visual. Es la teoría más rebatida, pues con una gran mayoría de disléxicos en nuestro problema visual. La teoría ganadora, por cierto, la teoría más considerada actualmente es el modelo integrador de Jutta Fried en 1997, que integra el rol de ambiente en las teorías biológicas, cognitivas, conductuales y comportamentales. Características generales de la dislexia, según su causa de desarrollo o adquirida. Según su desarrollo, es desde el que la persona se está formando en el seno materno, y adquirida es a lo largo de la vida a través de un accidente u alguna enfermedad. Según el grado, leve, moderado y grave. Esto consiste en que el leve puede tener algunas dificultades en una o dos áreas académicas, pero se puede compensar si recibe adaptación adecuada y servicios de ayuda. El moderado es cuando las dificultades son notables en una o más áreas. El individuo tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente. Sin embargo, necesita ayuda de enseñanza intensiva y especializada durante la edad escolar y adaptaciones, tanto en la escuela, en la casa y en el lugar de trabajo. Mientras que la grave o estos afectan a varias áreas académicas, lo cual necesita una atención individualizada, especializada durante toda su vida escolar, incluso posteriormente. Según la ruta afectada, fonológica, superficial o visual, mixta o profunda. Fonológica, mal funcionamiento de la ruta fonológica, indirecta o auditiva, problemas en la conversación, grafema, fonema, dificultad al codificar palabras desconocidas, dificultades de la lectura de palabras largas o poco frecuentes, así como las pseudopalabras. Errores visuales que provocan lexicalizaciones, por ejemplo, leen bota por poca. Errores morfológicos en los que conservan la raíz de las palabras pero cometen fallos en la derivación de los morfemas. Superficial, mal funcionamiento de la ruta visual y directa, dificultades a la hora de leer palabras irregulares, es decir, aquellas palabras que no corresponden a la normativa de pronunciación en la lengua concreta. Tasas de dislexia más altas en los países son de lenguas en menos transparentes, como es el caso del inglés. Mixta, es el déficit que se produce en ambas rutas, tanto fonológica como la visual, y aparecen errores que se cometen en los dos tipos de las dislexias anteriores, con errores semánticos. Esto ocurre cuando al leer sustituye una palabra por otra que no tiene ningún parecido visual, pero sí semántico. Otra de las características es que no aparecen solas. Pueden presentar TDA, trastorno de déficit de atención, TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, discalculia, disgrafía, síndrome de estrés visual, aproximadamente el 26 de los casos, lateralidad cruzada y altas capacidades.